El primer ministro Netanyahu realizó una visita de cortesía al servicio penitenciario como muestra de agradecimiento por las actividades de los combatientes y comandantes de prisiones. Un estruendo el 31 de mayo de 1932, el día del llamado de Eifán. Aquí dice el centinela que en el 757, un día histórico con el aire de la guardia. Lo que pasó aquí es que, en lugar de que las cárceles controlaran al preso, el preso controlaba también las cárceles. Tienen sus propias organizaciones, tienen sus propias mafias, tienen a los cabecillas del crimen. E impusieron su temor y su esencia sobre los pasillos de la prisión. Por eso se requiere un liderazgo que cambie el rumbo. Y yo felicito a Itamar Ben-Gvir por haber traído esta iniciativa. Te felicito, Kobi, por haber sabido llevar esto a cabo. Con sabiduría, con sensatez, con paciencia cuando hacía falta y con firmeza o determinación cuando era necesario. Este es, a mi parecer, un cambio breve pero importante. Un cambio que refleja tanto la justicia como el buen juicio. Pero debemos entender que el buen juicio no siempre tiene la razón. A veces, lo que el público acepta no coincide con lo que los líderes consideran correcto. Y otras veces, son los líderes quienes comprenden lo que realmente hay que hacer, pero el público no lo acepta. ¿Cómo lo interpretaste, Javid? Algo por el estilo. Esto es justamente lo que está ocurriendo. Mira, yo soy matemático. Si alguien toma decisiones sobre el rumbo del país, pasando por encima de los representantes elegidos por el pueblo, ¿cómo se supone que uno puede hacer algo? Hay quienes piensan que la mayor amenaza para la democracia es la misma democracia, pero nosotros no lo vemos así. Como la mayoría del público entendió que aquí había una gran distorsión, fue necesario romper ese muro delgado, superar ese obstáculo. Hemos pasado por los orígenes comunes. No volvemos a repetir. No fue una repetición. Y eso es importante. Porque lo que obtenemos aquí no es solo éxito, no solo disuasión, sino también mucha inteligencia y activos que usamos en nuestras fuerzas especiales. Esta misión casi ha concluido, pero todavía no ha terminado. También enfrentamos la lucha para completar la misión del ejército iraní. Lograremos la victoria total liberando a nuestros cautivos. Es un esfuerzo al que no renunciaremos. Lo que ustedes hacen aquí contribuye a esto, a ese muro de hierro que garantiza la existencia de Israel. Soldados del muro de hierro, cada uno de ustedes aporta a la seguridad del futuro de nuestro pueblo. Por eso, nuestro más profundo agradecimiento. Muchas gracias. El primer ministro Benjamín Netanyahu se dirige a las familias de los secuestrados. Acabo de terminar otra consulta sobre el tema de la liberación de nuestros secuestrados. Ayer hubo una reunión, anteayer hubo una reunión y también el día anterior. Desde el regreso de la delegación de El Cairo, no hemos dejado de intentarlo. Pero hay un gran obstáculo, y todos lo saben. Es Hamás. Se aferra a su negativa. El presidente Trump lo dijo. Vedant Patel lo dijo. Nosotros lo decimos. Todos los que conocen los hechos, todos los mediadores, lo saben. No estamos cediendo. Seguiremos haciendo todo lo que podamos de una forma u otra. Estamos comprometidos con su retorno. El primer ministro Benjamín Netanyahu visitó la base de la Dirección de Inteligencia junto con el jefe de la Dirección de Inteligencia, el mayor general Shlomi Binder. Tenemos una tarea
completar la eliminación de Hamás. Tenemos una tarea: traer de regreso a nuestros secuestrados. No dividimos estas metas, ni siquiera como telón de fondo. Son una sola, dos manos que actúan juntas, se complementan entre sí. Pero en esencia, lo que vieron en Irán, no hay un eje. Ese plan para destruir a Israel, por ahora, ha quedado fuera de la mesa. La calidad de la inteligencia que se trajo, su alcance, su profundidad, simplemente me dejó atónito. Me sorprendió y dio una enorme confianza tanto a mí como a mis colegas en el gabinete. No todos tuvieron acceso a esa inteligencia. Fue para mí un logro enorme, asombroso, histórico. Este logro se alcanzó gracias a su trabajo y al de sus compañeros que no están aquí. Es un logro histórico. No mido las palabras ni exagero. Con capacidades de potencia y, sobre todo, con enfoque en la misión. Es decir, fue como una flecha. La lanzas allá, hacia esa pared, y da justo en la parte inferior del primer objetivo. Allí hubo precisión. Y se repitió, y se repitió, y se repitió. Este es un componente enorme. Esa integración entre el nivel político y el nivel militar, y luego la combinación entre la inteligencia, la fuerza aérea y también otros cuerpos. Esa combinación fue la que trajo el resultado. Pero no ha terminado, no ha terminado. Todavía estamos aquí. Completaremos las misiones en el eje. Allí aún quedan 2 núcleos de Hamás y ese grupo en el sur, esos salvajes, también vamos a ocuparnos de ellos. Tenemos, ante todo, que preservar el logro de haber apartado 2 amenazas fundamentales: las bases, los cohetes y los misiles balísticos, y también las nuevas amenazas. Pero a la luz de las capacidades que ustedes han demostrado, no tengo ninguna duda de que podemos lograrlo. Ustedes tienen una parte enorme en los éxitos hasta ahora, y deseo para todos que sigan aportando su parte para garantizar la eternidad de Israel, y quiero darles las gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Desde las profundidades de las prisiones hasta las salas de inteligencia más secretas, pasando por el corazón roto de las familias que esperan a sus seres queridos, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha delineado esta semana una sola misión: proteger a Israel, restaurar el orden y asegurar su futuro. En su visita al servicio penitenciario, Netanyahu fue directo. Las cárceles que antes eran controladas por los criminales están siendo recuperadas por el Estado. Mafias internas, jefes del crimen y redes organizadas ya no dictarán las reglas. Ese orden distorsionado, donde el temor se impuso al sistema, está siendo reemplazado por liderazgo firme, disciplina y justicia. El primer ministro elogió a Itamar Ben-Gvir y al comisionado Kobi Yaakov por aplicar una reforma valiente y necesaria. Y recordó una verdad incómoda pero real. A veces el juicio del líder debe prevalecer sobre la popularidad porque hay decisiones que no pueden esperar a la aprobación pública si el bien común está en juego. En otro escenario, frente a las cámaras, pero con un rostro mucho más endurecido, Netanyahu volvió a alzar la voz, esta vez por los secuestrados. No hemos dejado de intentarlo, afirmó. Reunión tras reunión, sin descanso. El objetivo es claro: traerlos de vuelta a casa. El obstáculo, dijo sin rodeos, tiene nombre: Hamás. El mismo grupo que siembra terror también retiene vidas inocentes. Ni las súplicas de las familias ni la presión internacional ha quebrado su negativa. Pero el gobierno israelí, dijo Netanyahu, no cederá. No cambiará del rumbo y seguirá luchando con todas las herramientas posibles. Porque el pueblo de Israel no abandona a los suyos, ni en tiempos de guerra ni en la oscuridad del cautiverio. En su visita a la base de la Dirección de Inteligencia, Netanyahu dejó claro que esta no es solo una guerra con cohetes,
Es una batalla de precisión, de datos, de estrategia profunda. Y lo que ha logrado contra el eje iraní y los bastiones de Hamás es un logro histórico. Con orgullo y admiración, el primer ministro reveló que lo que vio superó todas sus expectativas. La calidad de la información, su profundidad y la sincronización entre inteligencia, fuerza aérea y política fue como una flecha lanzada con exactitud milimétrica. Un trabajo que no terminó, pero que ha marcado un antes y un después. 3 escenarios, 3 discursos, una sola línea de fuego. Israel no se rinde, no se doblega y no olvida, ni a los que luchan en silencio dentro de los muros de las cárceles, ni a los que resisten en campos de batalla invisibles, ni a los que aún esperan un abrazo interrumpido por la barbarie de Hamás. El mensaje de Netanyahu no es solo político, es existencial, porque cada prisionero rescatado, cada estructura mafiosa disuelta y cada operación exitosa en territorio enemigo es un ladrillo más en el muro de hierro que sostiene la existencia de Israel. Desde las cárceles hasta la frontera, desde la inteligencia hasta el alma del pueblo, la misión continúa. Amigos, gracias por estar pendientes a estas noticias. Nos vemos en un instante. Just Productions. Brillando en la red.